Hola, muy buen día para todos. En este segundo video vamos a continuar analizando la defensa en ISO-India. En esta oportunidad vamos a ver la variante que se desprende de D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4 y la jugada caballo F3, que la habíamos mencionado en el video número 1, pero que bueno, dijimos que posteriormente la íbamos a analizar en profundidad. Se puede llegar a transponer a la posición jugando en este momento dama C2, que bueno, tarde o temprano se tiene que hacer. Jugamos dama C2, nosotros siempre vamos a jugar B6 y ahora caballo F3, que sería básicamente lo mismo que si la blanca no juega primero caballo F3, dado que bueno, de todas formas vamos a reaccionar con la jugada B6, y si dama C2, alfil B7, una jugada muy importante. En este momento las blancas tienen una única respuesta razonable y lógica, que es la jugada A3, poniéndole presión al alfil y obviamente obligándolo a decidir qué va a hacer, si se va a cambiar por el caballo de C3 o bueno, si va a retroceder a la casilla de 7. Retroceder obviamente no tiene sentido porque estaríamos regalándole básicamente el centro a las blancas con la jugada de 4 y quedarían muy bien, y no habríamos justificado la jugada alfil B4 de ninguna manera, ¿verdad? Más bien hubiera sido una pérdida de tiempo. Entonces, para que no pase eso, vamos a tomar en C3. Al menos retrasamos un poco la jugada de 4, le impedimos bastante, ¿verdad? Y ahora, si dama por C3, nuestra jugada es enroque. Es la mejor jugada de espera posible. En esta posición obviamente no tenemos que reaccionar de inmediato con jugadas como caballo E4 porque no son beneficiosas. Tenemos que esperar a ver cómo juega el blanco en esta posición. Y aquí, bueno, es cierto que el blanco cuenta con varias posibilidades. Puede jugar G3, puede jugar E3, B4 también es posible, y la jugada alfil G5, que bueno, lo vamos a considerar como nuestra variante principal, dado que quizás es la jugada que mayor inconveniente nos puede llegar a traer en particular. Vamos a comenzar con la jugada G3. Decir que bueno, ante G3 la mejor alternativa es D5, si es una jugada muy fuerte. La idea de la jugada es muy sencilla. Tenemos desarrollado básicamente dos piezas menores, lo cual quiere decir que nuestra ventaja en actividad es superior a las blancas, que tienen inconvenientes y que obviamente tienen que solucionar esos problemas. Pero bueno, obviamente la justificación de las blancas es que cuentan con la pareja de alfiles que básicamente justifica todo el desarrollo que tienen las negras. Pero bueno, aquí si alfil G2, que sería lo mejor, vamos a jugar D por C4, una jugada muy inteligente por parte de las negras, con la simple idea de que si dama por C4 vamos a jugar alfil D5. Nuestro alfil en B7 estaba colgando y ahora con alfil D5 lo sostenemos, seguimos dominando la columna, pero bueno, ya no nos tenemos que preocupar por ese indefenso alfil. Además, desde D5 puede apoyar cualquier incursión de caballo que pueda llegar mediante caballo C6, caballo A5, que ocupe casillas importantes como C4 o B3, que están un poco debilitadas, dado que bueno, el alfil ha tenido que dirigirse por G2, ¿verdad? El alfil de las blancas, y bueno, no controla naturalmente estas casillas, así que bueno, puede ser una idea a tener en cuenta. Decir que bueno, si dama C3 jugaríamos caballo BD7, y si enroque vamos a jugar C5 y tenemos una posición muy buena con las piezas negras. Vamos a jugar dama I7 y torre C8, y bueno, obviamente la torre está en una posición ideal, la casilla C8, dado que la dama al estar ubicada en C3 generalmente es buena hacerle un rayo X de este estilo. Así que bueno, estos serían más o menos los planes a seguir. Y si nos juegan dama A4, que también es posible, en este caso vamos a jugar caballo C6, presionamos el punto de 4, amenazamos caballo A5 en algún momento, y por ejemplo si nos juegan enroque vamos a jugar caballo A5, y bueno, ya podemos notar que la jugada alfil D5 es muy flexible, ¿verdad? Nos permite apoyar planes con el caballo, incursiones en el flanco de dama enemigo, lo cual eso tiene que ser espectacular. Si alfil E3 vamos a jugar alfil B3, y si dama B4 ahora la jugada caballo D5, y si dama D2, bueno, es cierto que podemos tomar el alfil de E3 en este momento y luego retroceder con el alfil a D5,
pero considero que es mejor la jugada torre C8. Y bueno, como se podrán dar cuenta, tanto el alfil de B3 como el caballo de A5 le dan un excelente juego a las blancas, a las negras, perdón, en el flanco de dama, y bueno, eso obviamente tiene que ser excelente. Y bueno, también tener en cuenta que vamos a eliminar el alfil de E3 en algún momento, en el momento que ustedes consideren apropiados, pero hasta esta posición las negras no tienen problemas de apertura. Otra jugada sería la jugada de 3. Decir que bueno, esta jugada básicamente no es peligrosa en esta posición. Las blancas están muy cómodas, ¿verdad? Entonces bueno, la jugada de 6, muy importante. Evitamos caballo E5, pero también le damos lugar a un posible caballo de B a D7. Y ahora si alfil E2 vamos a jugar caballo E4. Una jugada muy buena, empleada por muchos grandes maestros de la élite mundial. Como por ejemplo, para darles una idea, lo han empleado jugadores como Topalov, también Judith Polgar, etcétera. ¿Sí? Bueno, muchos jugadores. Si dama C2, F5, sostenemos el caballo y bueno, el puesto obviamente. Esto se parece mucho a una holandesa, con lo cual vamos a tener ideas en el flanco de rey, siempre ideas como torre, pasándola vía trampolín de asalto, llevándola a H6 o G6 son importantes. La dama también debería sumarse al ataque, ¿verdad? El caballo vía D7, vía F6 para apoyar el caballo D4. Bueno, son una de las ideas posibles en esta posición. Mientras que bueno, las blancas generalmente se considera que la jugada D5 es muy fuerte para las blancas, una jugada bastante potente que amenaza la posición de las negras, así que bueno, hay que tener mucho cuidado con esa jugada. Ahora por ejemplo, si enroque, caballo D7, y si B4, la jugada torre F6 mencionada anteriormente, y D5, jugada muy interesante, y aquí la jugada torre G6, una jugada muy buena. Decir que bueno, la jugada caballo D4 se jugó primeramente entre Kramnik y Polgar en el 2005. Vladimir Kramnik a esta partida la ganó, sí, pero bueno, obviamente por una imprecisión de Judith Polgar. Aquí dama G5, jugada muy buena, ¿verdad? Que estamos amenazando mate en una, pero además de eso buscamos crear debilidades en el flanco de rey del blanco. Y ahora si G3, jugar E por D5 fue lo que se jugó en la partida de Polgar, que fue una pequeña imprecisión, bueno, porque aquí quedan bien las blancas con C por D5, alfil por D5, alfil C4, alfil por, dama por, rey H8 y dama C6, y bueno, aquí las blancas ya estaban mejor. En lugar de E por D5, la mejor jugada posible es caballo E5, una jugada muy buena, dado que ahora si caballo por E6, una jugada hermosa sería torre por E6, un sacrificio muy bueno, basado obviamente en las debilidades que tiene el blanco en el flanco de rey, y también en nuestro alfil, ¿verdad? Que al desaparecer con D por E6 se activa la de gran diagonal y el rey básicamente tiene muchos inconvenientes. Nuestro caballo amenaza posicionarse en G5 con amenazas de mate, con lo cual eso tiene que ser muy bueno y muy peligroso también. Y bueno, para jugar bien esta posición hay que ser un jugador experimentado, con lo cual considero que se pueden ganar muchas partidas con esta posición. Y aún jugándolo bien podemos obtener posiciones completamente desequilibrantes, con lo cual es muy recomendable que jueguen esta línea. Aquí dama G6, dándole lugar al caballo que se dirija a G5. Decir que si dama B3 por ejemplo, aquí podríamos jugar caballo G4, y si es 7 jaque, caballo, no es jaque, perdón, si es 7 caballo por H2, y si C5 jaque, rey H8, C6, y ahora el golpe caballo por G3, C por B7, caballo F3 jaque, alfil por F3, caballo E2, y bueno, esta posición es una posición de tablas muy conocida, así que bueno, sí, ya saben cómo reaccionar ante dama B3. Y bueno, torre D1 también se ha intentado, pero bueno, ante torre D1, caballo G5. Si torre D5, la jugada caballo E F3,
alfil por, caballo por y rey F1. Y bueno, dama G4, alfil B2, dama H3. Como se podrán dar cuenta, al haber desaparecido el alfil del fianchetto, ¿verdad? Tenemos una incursión muy fácil por las casillas completamente debilitadas, blancas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí sufre mucho el blanco. Rey E2, dama G4, rey F1, dama H3, como se dio en Sabina Devina en el 2009. Y bueno, aquí la posición termina también igualada, pero bueno, las negras, como se podrán dar cuenta, tienen chances de ataque y no requiere una gran precisión por parte de las blancas en cuanto a la defensa, pero bueno, considero que no hay inconvenientes en cuanto a la apertura. Otra posibilidad en lugar de caballo D4, que es una jugada precisa, ¿verdad? Sería la jugada alfil B2. Alfil B2 también es una jugada buena. Aquí nuestra reacción debería ser C5. La idea es que, bueno, hay tres posibles reacciones en este momento: D por C6, D por E6 y torre de A a D1. Vamos con D por C6 primero, que quizás es lo más lógico. Alfil por, y bueno, y si torre F de 1, vamos a jugar dama de 7. Si caballo E1, jugaremos un dama H4. Y si alfil F1, caballo G5. Y si torre por D6, ese peón básicamente no nos interesa porque tenemos un golpe muy fuerte con caballo H3, rey H1 y caballo por F2, rey G1 y la jugada caballo G4. Y bueno, las negras ahora estaban mejor en una partida entre Georgiev y Grischuk en el 2007. Así que bueno, D por C6 no sería muy preciso. Sí lógico, pero no preciso. La jugada D por E6 también es una jugada que nos puede plantear el blanco, pero bueno, ahora la jugada caballo F8 es una jugada muy precisa. Si B por C5, B por C5, y ahora dos posibles alternativas por el blanco: torre a B1 y caballo E1. Si torre a B1, jugaríamos alfil C6, quitamos el alfil obviamente del rayo X y además lo protegemos, ¿verdad? Porque está suelto. Y si H3, la jugada caballo E6, y bueno, aquí el negro tenía una ligera ventaja. Y en caso de caballo E1, la jugada dama H4 de nuevo lo deja al negro con una ligera ventaja en esta posición. Así que bueno, esto es lo que pasaría en cuanto a la jugada D por E6. Y por último nos quedaría torre a D1, que bueno, aquí mencionar que E por D5 es una jugada muy buena. C por D5, torre C8. Activamos la torre, la llevamos a una posición peligrosa para la dama blanca, ¿verdad? Hacemos un rayo X bastante importante. Dama B3, jugada lógica, quitamos la dama del rayo X. Y ahora la jugada A6. La idea es que, bueno, tratar de prevenir cualquier alfil B5 que pueda ser molesto. Si caballo D2, la jugada del negro en este momento fue caballo por D2, que se dio en la partida entre Soko y Bologan en el 2011. Pero bueno, caballo por D2 es una pequeña imprecisión. Una mejora a caballo por D2 sería la jugada dama G5, ¿verdad? Una jugada interesante, amenazamos mate. Si G3, B5, también, bueno, la jugada 6 es muy versátil, ¿verdad? Porque apoya el avance B5, como podrán notar. Y si F4, caballo por D2, torre por D2 y dama E7, las negras, bueno, ya están mejor. Si dama D3, C4, y si dama D4, caballo F6, alfil F3, torre E8, y bueno, en esta posición las negras tienen una ligera ventaja. Así que bien, hemos cubierto la variante de 3, donde hemos analizado que, bueno, existen jugadas como torre G6, ¿verdad? Jugadas muy precisas. Y hemos analizado la variante caballo D4, planteada por Okranik en una partida contra Polgar, y la jugada alfil B2, también interesante, donde, bueno, hemos visto que la jugada C5 es muy precisa. Así que bien, vamos a continuar en el análisis de la variante. Hasta el momento hemos visto la variante G3 y la variante E3. Nos queda ahora la variante B4. Decir que ante B4 la jugada D6
por nuestra parte es lo mejor que tenemos. Si alfil B2, caballo BD7. Y aquí, por ejemplo, si G3, no sería muy preciso por la jugada E5, ¿verdad? Una jugada muy interesante. Y si D5, la jugada P5, jugada de signo de admiración, lo dejaría al negro con una ligera ventaja en esta posición. Destruimos el centro blanco y bueno, obviamente creamos el suficiente contrajuego como para salir con una ligera ventaja de la apertura. Y si E3, en este caso se podría intentar C5, que no está mal, es una jugada interesante, con idea de torre C8 y hacer un rayo X a la dama, ¿verdad? Pero también es cierto que la jugada caballo E4, dama C2 y F5 nos transpone a variantes que ya hemos mencionado anteriormente, con las mismas ideas, hacer un trampolín de asalto con la torre, jugar dama E8, dama G6, llevar las piezas al ataque. Considero que en esta posición las negras están excelentes, así que bueno, no habría dificultad de apertura para las negras. Y bueno, y por último nos queda ver la variante alfil G5, nuestra variante principal. Aquí vamos a jugar D6, con idea de siempre llevar el caballo a D7 y romper con C5 en algún momento que sea apropiado. Si caballo D2, jugada muy lógica, ¿verdad? Intentamos con blancas tratar de oponernos al alfil de B7, que realmente tiene mucho juego, con jugadas como F3 y E4. Si el blanco logra esto, puede ser muy peligroso para las negras, porque el alfil obviamente pierde su fuerza y quizá es nuestra mejor arma, con lo cual tenemos que intentar que eso no pase. Caballo BD7, y si F3, torre C8, y ahora E4. Bueno, de todas formas las blancas han logrado ese plan, pero vamos a intentar ponerle difícil las cosas con rupturas como por ejemplo C5, ¿sí? Una ruptura que es muy interesante. Mencionar que bueno, ahora si D por C5, torre por C5, estamos amenazando D5, y bueno, esto sería muy bueno para las negras. Se puede jugar esto, aunque les voy a recomendar que también tengan como opción la jugada H6. En lugar de C5, jugar H6. Decir que ahora, bueno, se puede jugar alfil H4 y se puede jugar alfil E3. Si alfil E3, vamos a analizar primero, va a ser C5 nuestra jugada. Y ahora, bueno, se puede jugar D5 y se puede jugar enroque largo. Si enroque largo, bueno, vamos a jugar C por D4, alfil por D4 y E5. Y si alfil F2, la jugada fuerte D5 lo deja mejor a las negras. Por esa razón la jugada de enroque quizás no sea tan precisa. Y si D5, ahora torre E8 es una jugada muy precisa que amenaza descubiertas, como ya hemos visto en el video número 1. Alfil E2, E por D5, C por D5, y resulta que bueno, ahora alfil por D5 es un golpe realmente importante, ¿verdad? Porque si E por D5, caballo por D5, y bueno, estamos amenazando, ¿sí? Recuperar la pieza, y hemos ganado y destruido además el centro blanco, con lo cual esto nos da una ventaja decisiva en esta posición. Así que bueno, por esa razón alfil E3 no es quizás la mejor opción. La mejor opción es alfil H4, a lo que bueno, C5 vamos a contestar de todas formas. Y ahora bueno, hay muchas opciones: alfil F2, D5, D por C5 y alfil D3. Vamos primero con alfil F2. Ahora la jugada dama E7, desarrollamos la última pieza que nos faltaba, y bueno, obviamente estamos amenazando hacer alguna jugada típica de ruptura, ¿verdad? Que pueda llegar a generar ciertas descubiertas, porque el rey aún no se ha enrocado. Entonces bueno, por seguridad el blanco generalmente juega alfil E2, y en este momento caballo H5 parece ser una jugada muy buena para las negras, dado que por ejemplo si G3, la jugada F5 le da una cierta iniciativa, como se dio en la partida entre Fleer Chandler en 1996, donde bueno, las negras, como dije, han obtenido una posición con iniciativa. Otra jugada posible hemos dicho que es D5,
Pero bueno, aquí con e por d5. Ahora la única jugada posible es alfil por f6. Porque vamos a ver qué pasa si nos juegan c por d5. Si c por d5, el golpe caballo por e4 lo dejaría mejor a las negras. Alfil por d8, caballo por c3, b por c3, torre de c d8, como se dio en la partida entre Narciso y Fedorchuk en el 2001, las negras ya estaban mejor. Por eso, en lugar de tomar con c por d5, las blancas deben hacer alfil por f6, pero luego de caballo por f6, c por d5, la jugada torre e8 lo deja al negro con una ligera ventaja de todas formas. Otra jugada sería, bueno, d por c5. En este caso vamos a tomar de caballo, y si dama d4, vamos a jugar la jugada e5, ¿sí? Una jugada muy interesante. La idea de la jugada e5 es darle lugar al caballo para que pueda mejorar su posición y colocarse en casillas como la casilla f4 o d4, que han quedado un poco debilitadas. Decir que la mejor jugada aquí sería la jugada dama f2, dado que, bueno, ahora a5, y si b4, caballo e6, y bueno, estamos amenazando g5, y bueno, en esta posición las negras tienen una ligera ventaja. Y si dama g1 se jugó también en una partida entre Didisco y Ionov en el 92, pero bueno, aquí sencillamente con caballo e6, enroque largo, dama e7, rey b1, torre c7, alfil f2, torre fc8, alfil e3 y b5, las negras ya estaban claramente mejor en esta posición. Así que bueno, por esa razón la jugada dama g1 es una pequeña imprecisión y en su lugar se debe jugar dama f2 y llegar a esta posición donde, bueno, además de jugar g5, las negras van a tener una idea muy importante, que es intentar en algún momento, si se puede, jugar caballo h5 y colocar el caballo en f4, o bueno, también usar la casilla de 4 como trampolín para el caballo. Pero bueno, en esta posición, como he dicho anteriormente, las negras tenían una ligera ventaja. Y por último nos queda ver alfil d3. Ante esta variante, la jugada d5 es muy importante, una jugada hecha por Anand ante Magnus Carlsen en el 2011, ¿verdad? En un gran slam. Aquí decir que, bueno, e por d5, e por d5, y si enroque, la jugada d por c4, alfil por c4, c por d4, liquidamos todo el centro, dama por d4, caballo c5, alfil por f6, dama por f6, dama por f6 y g por f6, y bueno, la posición, como se podrán dar cuenta, está igualada, a pesar de las debilidades del flanco de rey del negro, que bueno, en esta posición, al estar el rey cerca, las puede defender tranquilamente. Es algo parecido a lo que suele surgir de la escocesa, de la variante de los dos caballos, de la escocesa, que bueno, suele generarse debilidades que no son tan graves y que alcanzan para igualar y quedar con una posición satisfactoria en la apertura. Así que bueno, hasta acá llega este videito donde hemos podido analizar la variante caballo f3, que se desprende en la jugada número 4, y recuerden siempre que bueno, se puede llegar a esta variante jugando este orden de jugadas directamente con caballo f3, o bueno, también nos puede jugar el blanco dama c2, b6 y caballo f3, a lo que bueno, con la jugada alfil b7 transponemos a la variante que hemos visto en el transcurso del video. Nos vemos en próximos videos donde continuaremos analizando tanto la Ninso India como la defensa Petrov.